Seguro que alguna vez has sentido que el mundo, de repente, deja de tener sentido para ti, que esas reglas que aprendiste de niño no encajan con la realidad que se presenta ante tus ojos. Todos hemos pasado por una crisis de identidad en uno o en varios momentos de nuestra vida, y eso es lo que le ocurre a nuestra protagonista de hoy, Alicia. Y es que analizar Alicia en el País de las Maravillas es, en esencia, profundizar en lo más profundo de nuestra mente. Aunque solemos recordarlo como un cuento infantil, estamos ante una de las obras más complejas que tratan sobre la crisis de identidad y la transición a la vida adulta. Alicia no solo cae por un agujero, hace un viaje hacia lo más profundo de su propio inconsciente, abandonando esa seguridad infantil para encontrar sus propios valores. Pero para ello tienes que estar dispuesto o dispuesta a cuestionar todo lo que das por sentado en la superficie. Ten en cuenta que vamos a destripar la peli y en caso de que no la hayas visto te sugiero que la veas y después vuelvas a este vídeo porque hay alerta de spoiler. Pues os presento a Alicia, una joven que está transitando entre la edad infantil y la adulta. En esta película de Tim Burton, Alicia va a una fiesta donde va a recibir una propuesta de matrimonio. Nótese el matiz de que ella no sabe nada ni tiene ninguna idea de contraer matrimonio con ese chico. Esto llevará a una serie de sucesos que darán como consecuencia la evolución de Alicia. La trama de Alicia en el País de las Maravillas es la historia en forma de cuento de cómo pasamos de nuestro mundo seguro de niños a romper con todo lo establecido y empezar a discernir cuáles van a ser las reglas que nos van a gobernar durante el resto de nuestra vida. Es, en esencia, una historia de evolución natural. Alicia es la personificación de ese momento adolescente donde comienzas a romper con la autoridad impuesta, pero aún no tienes todas las herramientas para saber cómo hacerlo. Es una niña que se siente extraña en su propia piel y que utiliza su imaginación puesto que es su herramienta más poderosa. Su viaje es una lucha interna por mantener su identidad, mientras nota cómo su cuerpo cambia e interpreta que los adultos que tiene a su alrededor actúan de forma errática. Alicia, ante cada situación disparatada, intenta aplicar la razón, su razón, claro, y trata de entender qué está sucediendo en su mundo. Su papel es demostrar que la lógica académica, lo que ha aprendido en la escuela, no siempre sirve para resolver los problemas de la vida real, lo que la obliga a desarrollar una sabiduría más práctica. Alicia en el País de las Maravillas se comporta como una extranjera en un país desconocido. El rito de paso de Alicia. Alicia aquí representa a ese individuo que atraviesa un rito de paso, o dicho de otra manera, un momento de cambio. Para dejar de ser niña, debe entrar en la oscuridad, en la madriguera, cuestionar sus certezas y enfrentarse a la amenaza de muerte constante de la reina, para renacer con una voz y personalidad propias. Alicia comienza siendo una niña victoriana perfecta, educada, sumisa y respetuosa, pero al final termina siendo una revolucionaria. Durante su evolución podemos ver una representación de cómo los jóvenes perciben el mundo adulto, ese conflicto entre tú como individuo y las instituciones y normas sociales y morales ya impuestas, muchas veces absurdas de los adultos. Su función en el País de las Maravillas. Alicia no está ahí para salvar el País de las Maravillas, sino para salvarse a sí misma del sinsentido que supone ese País de las Maravillas. El autor nos permite ver ese puente que existe entre ambos mundos. El mundo de arriba, donde las reglas son rígidas y aburridas, y el mundo de abajo, donde no hay reglas y todo es peligroso. La Alicia final, al igual que hemos vivido nosotros, es la síntesis de ambos mundos. Alguien que ha aprendido que necesita reglas y valores, pero que esas reglas deben nacer de su propio juicio y no de la imposición externa. Alicia es un símbolo del despertar de la conciencia, una joven que descubre que la verdadera madurez no consiste en tener todas las respuestas, sino tener el valor de hacer las preguntas adecuadas en un mundo que prefiere el silencio y la obediencia. Acto 2. El autor. Como curiosidad os comento que el autor, Lewis Carroll, si es que ese era su verdadero nombre, porque realmente Lewis Carroll no se llamaba así, era un seudónimo, su verdadero nombre era Charles Dawson, Charles Ludwig Dawson para ser más exactos. Y no era escritor, era matemático, y vivió una época, la victoriana, donde las matemáticas estaban viviendo una transformación de lo concreto a lo abstracto.
que esto explicaría varias cosas, ya que muchos de los acertijos dentro del libro que parecen absurdos pues son parodias de teoremas lógicos que él encontraba sin sentido. También fue fotógrafo y algunos de los rumores apuntan a que tenía cierta preferencia a fotografiar niñas y eso lo tachó en algún momento de pedófilo. Rumores aparte, comentar que también era diácono anglicano y hermano de otros 10 niños y niñas, o sea, casi nada. Eso también explicaría otras cosas. La idea del libro surgió durante un paseo en barca en 1862. Carroll inventó esta historia para entretener a las 3 hermanas Lidl, no supermercados. Eran las hijas del decano de su facultad, especialmente a Alicia, claro. El libro surge como un regalo para preservar la infancia. Carroll sentía una profunda melancolía por la pérdida de esa inocencia infantil ante las rígidas normas adultas de la época. En aquel momento, los libros para niños solían ser moralistas y pedagógicos y enseñaban a ser obedientes y religiosos. Pero Carroll rompió con este esquema creando una obra donde la curiosidad no es castigada y donde los que se comportan de manera irracional son los adultos, no los niños. Alicia nos enseña que los valores, escuchad el episodio 55 de Mociclón sobre los valores, no son estáticos. Para sobrevivir en el país de las maravillas, en el mundo real, Alicia debe dejar de ser una niña que obedece para comenzar a usar su propio pensamiento crítico. Cuando Alicia cae por el agujero no es solo un accidente, psicológicamente es un descenso mental dejando atrás el mundo consciente, la superficie, las reglas, la lógica, para entrar en el inconsciente, el sueño, lo reprimido, lo irracional. Además, mientras cae ve que el tiempo es relativo. Alicia tiene tiempo para observar estanterías, el piano, y esto simboliza cómo en estados de crisis o transición nuestra percepción del tiempo también se altera. Es el abandono de la seguridad para encontrar tus propios valores. Acto 3. Los personajes. ¿Y qué significado tiene cada uno de los personajes? Los personajes son espejos que reflejan la personalidad de Alicia. El conejo blanco, por ejemplo, pues simboliza la tiranía del reloj y la representación de la ansiedad. Alicia persigue a un conejo con chaleco. Esto es una especie de parodia de la clase media victoriana. Representaría a un caballero de clase media alta con responsabilidades y ese reloj de bolsillo que es el símbolo de alguien que es esclavo del tiempo. Indica que es la entrada a Alicia a las preocupaciones adultas, la presión social, la neurosis de la agenda y el miedo al fracaso que Alicia comienza a sentir al dejar de ser una niña despreocupada. ¿Cuántas veces te has convertido en ese conejo olvidando el valor del ser por la urgencia del hacer? Por otro lado está la oruga azul. Este personaje y su inquietante pregunta ¿quién eres tú? Es el núcleo central del libro. La oruga representa la sabiduría y que fume en una cachimba es la representación del exotismo y la sabiduría oriental de lugares como Egipto, Turquía, la India. Fumar de una cachimba es un proceso pausado, haciendo un poderoso contraste con el conejo blanco. Nos muestra el valor de la contemplación. Mientras el mundo corre, la oruga se detiene a pensar y las formas que hace con el humo representan también esa naturaleza etérea y efímera del lenguaje y del pensamiento. Las ideas aparecen y se desvanecen igual que lo está haciendo la identidad de Alicia. La oruga no teme al cambio porque sabe que su metamorfosis es inevitable. Nos enseña que cambiar de tamaño, de opinión o de cuerpo no significa dejar de ser uno mismo. Es el poder de la autoconciencia. Para saber quién eres, primero debes aceptar que eres un ser en constante transformación. Y hablando de transformación, ¿qué significan esos cambios de tamaño que se dan en Alicia? Pues Alicia, como todos los adolescentes, se siente incómoda con sus constantes cambios de tamaño, con sus cambios en el cuerpo. Además siente que no los controla, lo que simboliza esa extrañeza que siente un adolescente con su propio cuerpo en crecimiento. También con esa sensación que tienen los adolescentes de no encajar en un mundo que a veces se les hace muy grande y otras veces se les hace pequeño. Tiene que aprender a regular lo que come y bebe para crecer o menguar. Esto también es una metáfora de la gestión emocional que tiene que hacer para su vida adulta, según lo requiera el entorno. También es un símbolo. Como veis, Carroll no dejaba nada de forma arbitraria, de que todo lo que ingerimos, información, educación, experiencias, va a alterar nuestra visión del mundo. ¿Es o no un genio? Curiosidad. ¿Sabes que existe un trastorno neurológico real llamado síndrome de Alicia en el País de las Maravillas? Su nombre técnico es micropsia o macropsia, donde el paciente percibe los objetos o partes de su cuerpo con tamaños distorsionados. Se cree que Carroll pudo haber sufrido migrañas que le provocaban este tipo de visión. El sombrerero loco y la liebre de marzo. Son los dos personajes que rompen con las normas de etiqueta. Para Alicia será la ruptura con esas reglas de los adultos que no se entienden muy bien. La liebre dice que no hay sitio cuando
la mesa es enorme y no hay nadie más, desafiando la lógica adulta de la hospitalidad. Esto obliga a Alicia a imponerse y a no esperar el permiso de una autoridad. También, al ser siempre la hora del té la liebre, muestra ese estancamiento en el que está anclada. Al contrario que el conejo, la liebre ha renunciado al orden del tiempo, dando a elegir a Alicia entre el caos de que siempre sea a la hora del té o las prisas del estrés diario debido a las tareas cotidianas de la vida adulta. La liebre hace referencia a un dicho inglés: loco como una liebre de marzo, aludiendo a que en marzo, que es la época de apareamiento de este animal, en el campo se comportan de forma errática y caótica. La liebre deja la enseñanza para Alicia de que la tradición o las normas sociales, como una merienda, pueden ser tareas vacías si no tienen un propósito humano o lógico detrás. El autor en el libro juega con las probabilidades. Tiene solo un día de cumpleaños, pero 364 días de no cumpleaños. Y esto es una oda a la alegría. ¿Por qué esperar un año entero para celebrar algo si puedes celebrar otros muchos días que no es ese día? Pues a ver, esto es un zasca a la rigidez victoriana. En esa época las meriendas eran rituales sociales estrictos de la clase alta. Al convertirlo en un caos eterno donde se cambian de silla para no lavar los platos, Carroll ridiculiza esas etiquetas que no tienen un propósito práctico. Aquí se ve otro de esos valores importantes a tener en cuenta: la gratitud. El no cumpleaños nos enseña el valor de la cotidianidad. Y es que no necesitas una razón extraordinaria para ser feliz o para tratar bien a alguien. La existencia misma es un motivo más que suficiente para celebrar. Alicia con esto puede aprender que ella puede definir sus propios motivos para celebrar, independientemente de lo que diga un calendario o la sociedad. Pensamiento crítico. Curiosidad. El tema de la locura del sombrerero tiene una base científica. En aquella época los sombrereros usaban mercurio para procesar el fieltro de sus sombreros, y esto les hacía sufrir daños cerebrales e intoxicaciones. Por eso tienen esta frase: estás tan loco como un sombrerero. Y ese número, 10 sextos, que lleva en el sombrero, tampoco es casualidad. Es el precio del sombrero: 10 chelines y 6 peniques. Pero también es un recordatorio del precio que pagó, volverse loco, por conseguir un lugar en la economía. ¿No os parece curioso que no tenga nombre? Esa etiqueta de precio al final lo ha convertido a él mismo en una mercancía, en un objeto. No es una persona, es simplemente el sombrerero. El gato de Cheshire. Hay varias teorías sobre cómo nació este personaje, pero la que más me ha gustado ha sido esta. Carroll nació en la localidad de Cheshire. Cuenta la leyenda que para este personaje se inspiró en un queso que incluía el dibujo de un gato que hacían en su localidad natal. Y según se iba comiendo el queso, el cuerpo del gato iba desapareciendo hasta quedar solo su sonrisa. En la película, este gato simbolizaría esa parte de la mente de Alicia que cuestiona la realidad. Representa la desvinculación de la lógica. El gato dice que están todos locos, ayudándola a entender que el mundo no siempre tiene sentido, lo cual es un signo de madurez intelectual. Es uno de los pocos que entiende las reglas del juego de ese país de las maravillas. También representa la idea de que un concepto, como la alegría, puede existir sin necesidad de la materia. Esto es un tanto metafísico. Pero es una burla a las instituciones serias. Mientras Alicia está sufriendo, él le trae calma, indicándole que no debe tomarse la realidad tan en serio. A diferencia de Alicia, que no controla su tamaño, el gato aparece y desaparece a voluntad. Y además es un observador imparcial. No se queda a pelear con la reina ni a tomar el té. Observa, comenta y se esfuma, enseñando a Alicia que ella también puede decidir cuándo participar o no en lo absurdo del mundo y entrar o no en discusiones con los demás. Este personaje le trae calma y le ayuda a ser consciente de sus propios pensamientos. Y luego tenemos otros personajes como la ratita guerrera, que representa esa lealtad inquebrantable y ese coraje sin importar el tamaño. Es el primer personaje que duda de que Alicia sea la Alicia verdadera y simboliza ese juicio externo que nos obliga a demostrar quiénes somos. Su evolución de dudar de Alicia a luchar a su lado representa cómo la confianza se gana a través de la acción, no de palabras. El dodo representa esa preservación del pasado. Al ser un animal extinto en nuestro mundo, su presencia subraya que el país de las maravillas es también un refugio para lo olvidado. Además es el guardián del oráculo, esa especie de calendario que predice el día glorioso y simboliza la sabiduría que viene de la experiencia y la importancia de conocer nuestra propia historia para entender hacia dónde va nuestro destino.
Luego tenemos a Bayar, el perro sabueso. Bayar es un personaje trágico que sirve a la Reina Roja porque ella tiene a su familia encarcelada. Representa el dilema moral y el sacrificio hecho por amor. Es el símbolo de un colaboracionista forzado, alguien que hace el mal no por maldad, sino por miedo y por protección a los suyos. Su liberación final representa la ruptura de las cadenas de ese chantaje emocional. Y el magnapresa es una criatura monstruosa que se queda ciega de un ojo y que inicialmente hiere a Alicia. Pues este animal despiadado y salvaje representa la fuerza bruta primero y el perdón después. Es el símbolo del miedo irracional, pero cuando Alicia le devuelve su ojo, la criatura se vuelve su aliada. En el viaje de Alicia nos da una lección sobre compasión. Alicia aprende que incluso lo que parece más aterrador y destructivo puede ser sanado si se le trata con justicia y con valentía, y simboliza esa transformación de una amenaza en una fortaleza una vez que nos enfrentamos al problema de cara. Y luego tenemos a la Reina Blanca. En la película de Tim Burton aparece este personaje que no aparece en el libro original. La Reina Blanca, Mirana, es el contrapunto de la Reina Roja. Una representa la ira primaria, los impulsos sin control y una estética distorsionada, mientras que la Reina Blanca representa esa contención extrema, esa belleza pulcra. Mirana se niega a ejercer la violencia directamente, lo que podía parecer un valor superior, pero representa ese tipo de autoridad que, aunque parece buena, manipula el entorno para que otros, en este caso Alicia, hagan el trabajo sucio por ella. Desde la psicología de la personalidad, la Reina Blanca es la sombra de su hermana roja. Mientras la Reina Roja grita sus deseos, la Reina Blanca los oculta bajo una capa de amabilidad etérea. La lección para Alicia es que la bondad de Mirana no es simplemente la ausencia de maldad, sino una elección activa. Y también sirve para que Alicia entienda que no debe heredar las batallas de los adultos solo porque se las presenten con buenos modales. La Reina Blanca es quien entrega a Alicia la armadura y la espada. Es una simbología de ese rito de paso que hace a Alicia hacia la madurez. Al final, la verdadera lucha de Alicia de decidir pelear es por su propio sentido de la justicia. Madurar es dejar de ser una pieza en el tablero de otros, ya sean blancas o rojas, para convertirte en la persona que mueve las piezas. ¿Os dais cuenta de este matiz? Aquí se da esa trampa de la amabilidad, donde contrasta la tiranía ruidosa y evidente de la Reina Roja con esta tiranía pasivo-agresiva silenciosa de la Reina Blanca. Aquí también queda expuesta esa imagen de que no todo lo que parece bueno realmente lo es a la hora de identificar nuestros propios valores más allá de lo que la sociedad etiqueta como bueno o malo. Acto 4. Otras escenas curiosas. El juego de croquet con flamencos. Este es uno de los momentos más raros para Alicia, donde ve como la reina trata de jugar un partido donde los mazos son flamencos vivos y las pelotas son erizos atados. Aquí hay una inexistencia de reglas. Representa un sistema donde las reglas cambian según el capricho de la reina. Y esto es una representación muy clara de la tiranía. No puedes ganar nunca porque no hay unas reglas estables. El éxito depende del favor del gobernante, no del talento que tengas como jugador. Y además el uso de animales como herramientas, flamencos y erizos, refleja una visión donde todo lo que está vivo ha sido instrumentalizado, deshumanizado por el poder. Alicia se siente incómoda porque su ética le dice que eso no está bien, pero todos a su alrededor lo ven normal para seguirle el juego. Y aquí se desarrolla el pensamiento crítico de Alicia. El croquet le está enseñando que el poder no siempre tiene razón. Y luego están las rosas pintadas. ¿Por qué pintar las rosas blancas de rojo? Pues es la sociología del miedo. Representa a esos seres dentro de la sociedad que fingen ser lo que no son. Rosas blancas pintadas de rojo, para no ser decapitados socialmente. Esto es una forma de presión social, en este caso por miedo. Y el ejército de la reina pues son esos naipes planos bidimensionales deshumanizados que son burocracia, peones del sistema, donde no importa quién eres simplemente un número y un palo. El poder de la reina es plano como un castillo de naipes, solo se sostiene si todos creen en él y lo apoyan. Acto 5. Conclusiones finales. En la película de Tim Burton, el clímax es su batalla contra una especie de dragón temible y enorme. Alicia debe vestir la armadura de campeona y esto representa visualmente que ya no es una niña que busca permiso y validación, sino una joven que asume su responsabilidad. Alicia está enfrente del galimatazo. El miedo es una bestia real, con escamas y aliento de fuego. Pero el verdadero monstruo no es el que tiene delante, sino el que lleva dentro, la duda. Para vencer a Alicia no necesita fuerza física, necesita seguridad mental.
Ella recuerda lo que le enseñó la oruga azul. Para saber quién eres, debes aceptar que eres un ser en constante transformación. Y entonces empieza a enumerar su propia tabla de salvación. 6 verdades que desafían la lógica del mundo que intenta someterla. 6 cosas imposibles antes del desayuno. 1. Hay una bebida que te hace encoger. Esta es la aceptación de la vulnerabilidad. A veces ser pequeño no es una debilidad, es una estrategia para sobrevivir a un entorno que nos asfixia. 2. Hay un pastel que te hace crecer. Eso es el reconocimiento de su propio potencial. Es entender que podemos ser grandes, de que nuestra voz puede ser escuchada por encima del ruido de los demás. 3. Los animales pueden hablar. Esto representa esa apertura mental. Es dejar de creer que la lógica rígida de los adultos tiene siempre la razón y empezar a escuchar su propia intuición y su pensamiento crítico. 4. Alicia puede desaparecer. Es la lección que aprende del gato de Cheshire. Tu identidad no es una cárcel. Tienes el poder de retirarte, de cambiar, de no estar donde no quieres estar. 5. Existe un lugar llamado País de las Maravillas. Esto es la validación de su mundo interior. Alicia deja de pedir perdón por su imaginación y su creatividad, y comprende que sus sueños y sus valores son tan reales y válidos como el suelo que pisa. Y 6. Puedo matar al galimatazo. Y aquí es donde se da la ruptura definitiva. Al nombrar lo imposible, Alicia deja de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en la directora de su propio destino. Alicia no está cortando la cabeza de un dragón, está cortando las cadenas de una sociedad que está intentando dirigir qué debe sentir, cómo debe vestir y con quién debe casarse. En ese tajo final, ella nos enseña que la madurez no consiste en dejar de soñar, sino en usar la razón para dominar nuestros miedos más profundos. Al final, todos estamos en nuestro propio día glorioso. Y la pregunta no es si el monstruo es real. La pregunta es, ¿cuáles son tus 6 cosas imposibles antes del desayuno? Joder, he venido muy arriba. El final real. La película termina con Alicia regresando al mundo real, a Londres, pero ella ya no es la misma. Rechaza la convención. Alicia se niega a casarse con Amish. Ha aprendido el valor de la soberanía de su propio pensamiento. Y emprende nuevos horizontes. En lugar de aceptar una vida doméstica rígida, propone un plan de negocios para expandir el comercio hacia China. Esto refleja la enseñanza de Carroll: usar la razón y la valentía para navegar el mundo real. Tu propio país de las maravillas cotidiano. Pero mantiene su corazón de niña. El final muestra a Alicia en un barco viendo una mariposa azul, que no es más que la transformación de su oruga azul, que se posa en su hombro. Esto simboliza que aunque ha madurado, conserva su conexión con lo imaginario y su esencia, que se mantendrá en constante metamorfosis. Alicia no solo sobrevive al caos, sino que regresa para cambiar su propia realidad. Acto 6. Conclusiones. ¿Y qué deberíamos aprender de Alicia? Pues lo primero es la verdad sobre el caos, una lección filosófica. El mundo no es un lugar ordenado que deba tener sentido para ti. Además está en constante cambio, por lo que es un lugar en el que eres tú el que debe darle sentido. Los valores no se encuentran tirados por el suelo, los vas eligiendo tú según tu propia experiencia y tendrás que defenderlos algún día. La segunda lección es la identidad en movimiento. ¿Qué significa esto? Pues que el querer cambiar cosas de tu vida no significa traicionarte. Alicia crece, encoge, olvida su nombre, lo recupera. Convertirse en adulto no significa ser una roca inmutable por los siglos de los siglos, sino ser como la oruga azul, aceptar que estamos en constante cambio y metamorfosis. Nuestras circunstancias van a cambiar, nuestro cuerpo va a cambiar, nuestras capacidades también van a cambiar, pero la madurez es esa capacidad de mantener tu núcleo de valores mientras tu cuerpo y tus circunstancias cambian, aunque tú no quieras que cambien. La tercera lección sería aprender del poder que tienen las palabras y los límites. Ya hemos visto que el lenguaje puede ser una poderosa herramienta de opresión o de liberación, y es que cómo usemos las palabras es muy importante.
La libertad, tu libertad y tu control comienzan cuando pones nombre a las cosas que sientes y a los conceptos que ves. Alicia aquí vemos que rompe esa especie de hechizo social al negarse a participar en la misma mentira que el resto. Y la cuarta lección sería ese legado que nos deja Lewis Carroll. Para mí ese legado es que nunca debemos perder el valor de la curiosidad. Plantéate retos, cuestiona tus creencias, atrévete a caer por ese agujero y ver qué hay más allá de tu pequeña burbuja de seguridad donde das todo por sentado. Gestiona correctamente tu tiempo, no vayas corriendo de un lado a otro como el conejo blanco, y celebra esos pequeños éxitos que se dan cada día o esas buenas noticias a las que no damos importancia, y sobre todo, mantén la mente abierta a lo imposible. Y hasta aquí este análisis de Alicia en el País de las Maravillas. Espero que te haya gustado, que le des al like y que te suscribas, porque así me ayudas mucho. Muchas gracias por quedarte hasta el final y recuerda que si hay algo maravilloso aparte del País de las Maravillas, eres tú, que eres una persona maravillosa. Muchas gracias por existir.